tardes, estimados amigos oyentes de Panorama Regional. Aquí estoy yo otra vez en la conducción, Raúl Radakov, quien los saluda en esta tarde del 16 de junio del año 2011. Para aquellos que se preocuparon por mi ausencia en los últimos dos programas, desde ya que les agradezco los mensajes recibidos. Yo tengo el privilegio de tener a mi padre aún conmigo. Y bueno, es un hombre grande y el 2 de junio tuvo una nana importante y hubo que ocuparse de él, y esto me tuvo fuera de circulación durante una semana. Pero afortunadamente ya lo tengo en casa, está escuchando seguramente el programa, me va a hacer la crítica correspondiente cuando regrese a casa. Para él un fuerte abrazo, un beso y bueno, seguí bien, viejo. Y bueno, y gracias a todos los que se preocuparon por mi ausencia. Bueno, retomando la línea de trabajo habitual en nuestro programa de hoy. Bueno, el 14 de junio próximo pasado fue un aniversario más del final de la epopeya bélica del Atlántico Sur. Un 14 de junio del año 1982, nuestras fuerzas militares de ocupación en las islas tenían que rendir sus armas ante el enemigo usurpador, que hoy no tuvo mejor idea, en boca de su representante principal, el ministro Cameron, de afirmar que es un tema cerrado para ellos y que no hay ninguna discusión posible. Nuestra presidenta en un discurso hoy calificó las palabras de arrogantes, suscribo, y también dijo que eran muy estúpidas las palabras, o algo muy parecido a eso, y yo realmente creo que se contuvo porque en su posición presidencial no puede ser tan elocuente como podríamos ser cada uno de nosotros en nuestras casas. Yo también, por respeto a la audiencia, no les voy a decir exactamente cuál creo que es la palabra que les cabe, pero creo que a todos les sobra imaginación para darse cuenta de cuál es mi posición al respecto. No existe ningún punto final. El ladrón, cuando roba, no le dice al dueño del objeto robado cuándo se termina la discusión, Entonces, el delito cesa cuando viene la restitución y la compensación correspondiente. Eso es una historia que todavía seguirá mucho tiempo. Bueno, seguiremos con el desarrollo de este programa y con la otra fecha que hoy se recuerda, el 16 de junio de 2011, que fue un día trágico, un día sangriento, un día terrible. El 16 de junio de 1955 fue bombardeada la ciudad de Buenos Aires. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de este primer intervalo musical dedicado a esta ciudad hermosa que hoy está bajo la lluvia y que en 1955 fue tan maltratada junto con sus habitantes. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Amigos, imaginemos que un mediodía cualquiera vamos a Plaza de Mayo, que vamos a trabajar, a realizar un trámite, a pasear, o a llevar a nuestros hijos o nietos para mostrarles la Casa Rosada, los granaderos, la pirámide, la catedral, el cabildo. Imaginemos que nos bajamos del colectivo o del taxi, o subimos por las escaleras del subte, o que venimos del estacionamiento donde habíamos dejado nuestro auto. Imaginemos que vamos caminando por la plaza y en ese momento se acerca un avión y tira una bomba de 100 kilos en la Casa de Gobierno. Es el mediodía. Miles de personas, como todos los días, están en la Plaza de Mayo. Ahora bien, esto que nos parece tan difícil de imaginar, lamentablemente una vez pasó. Fue el 16 de junio de 1955. Ese día, a las 12:40, una escuadrilla aérea a cargo del capitán Noriega desciende sobre la Casa de Gobierno. Su avión dejó caer la primera bomba, un artefacto de 100 kilos con el objetivo teórico de matar al presidente Perón. Después siguieron más aviones, descargando cada uno bombas de 50 kilos. Estalló la Plaza de Mayo y la gente corría espantada. Y todo era un caos. Mientras el vuelo continuó, 28 bombarderos arrojaron casi 100 bombas en menos de 3 horas de ataque.
Esos aviones no solamente atacaron la casa del gobierno, hicieron lo mismo con la CGT, el Ministerio de Guerra, hoy es el Comando en Jefe del Ejército, el Departamento de Policía, el antiguo Palacio Unzué, que en esa época era residencia alternativa de la presidencia en la calle Agüero y Avenida Libertador. Y imagínense que en todas las calles de los alrededores cayeron bombas, y no solamente eso, sino que además regaron con disparos de ametralladoras sobre la gente que estaba por aquellos lugares. Una de las bombas, una de las primeras bombas, cayó en un trolebús, el transporte más popular de aquel entonces, junto con el tranvía, y mató a todos los que ocupaban ese transporte. Se calcula, no hay una estadística cierta, no hay números reales, se calcula que más de 300 personas fallecieron y que hubo entre 800 y 1000 heridos. El número de víctimas es imposible de calcular. Pero, ¿a qué punto llegó la locura? ¿A qué punto llegó la violencia? Yo tengo un par de testimonios que quiero hacerles llegar. Realmente pensé mucho si los ponía o no los ponía al aire, porque son muy duros, son muy crueles, y si ustedes escuchan lo que hay detrás de esto, es de una enorme, pero enorme perversión en la cabeza. Ustedes van a escuchar, primero que nada, el relato de lo acontecido el 16 de junio, pero desde el punto de vista de los sublevados, desde el punto de vista de los que tiraron las bombas. Por supuesto, esto es una grabación original de época, tiene algunos defectos de sonido que ustedes lo van a percibir, pero se escucha perfectamente, y obviamente, para cualquier distraído que sintonice, esta es la versión de los que atacaron la Plaza de Mayo. Por favor, Alejandro, pone en el aire la nota 1. Dejar de reconocer que la lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo. Nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la casa de gobierno y no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, una vez más, como tantas otras, ha mentido criminalmente, inmolando a millares de víctimas inocentes en la más vil e infame acción que registra nuestra historia. ¿Escucharon lo que puse al aire? Esto es como que el señor que le dispara a usted con un arma le echa la culpa a usted de haberse interpuesto en el camino de la bala. Ahora resulta que Perón tenía la culpa de la gente que muere por las bombas que ellos arrojaron. Es de una demencia total. Pero fíjense a qué punto llega esta crispación y esta demencia. Lo mencionan a Perón como refugiado en una guarida. Lo hacen responsable de que la gente espontáneamente salió a las calles a protestar por un atentado a un gobierno que tenía sus aciertos y sus errores, pero que era un gobierno legítimo, era un gobierno democrático, era un gobierno que había sido elegido por los votos y por los votos estaba sentado donde estaba. Mal que les pese a los que no les gustaran. Claro que el problema de la violencia es que la violencia engendra violencia. Y llega un momento que nadie sabe cuándo empieza, pero alguien tiene que tomar la determinación de terminarla. Perón contestó a esto con un discurso público. Discurso del cual él mismo, años después, se arrepiente, pero hay que entender también las circunstancias. Voy a poner a la escucha de ustedes y a aquellas personas
que superen los 65, 70 años seguramente recordarán esto. Por favor, la segunda parte. Las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente aceptar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino que tenga. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palos. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos! Palabras fuertes, sin ninguna duda. Perón, cuando la situación se desmadró completamente, unos meses después de este terrible acontecimiento del 16 de junio, perfectamente podría haberse aferrado al poder y dejar que la Argentina sufriera un tremendo baño de sangre. Posiblemente no hubiera sido derrocado, porque las fuerzas sublevadas, las fuerzas militares sublevadas de la Libertadora, con el grupo de civiles que la apoyaban, eran un grupo minúsculo, muy decidido, pero minúsculo. Pero sí hubiera sido un trágico baño de sangre. Y él decidió por poner distancia, él decidió por el exilio y salvar al país de un, realmente reitero el concepto, un baño de sangre. Cuando muchos años después regresa al país, él se autodefine como un león herbívoro. Él cambia muchas cosas, dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Había pasado la efervescencia, porque como yo les dije en un principio de esta charla, si empezamos a mirar para atrás, siempre se puede encontrar un justificativo para el inicio de la violencia. El tema es quién tiene la valentía de terminarla. Terminar la violencia. Para eso hay que ser muy valiente. Pero realmente muy valiente. Y los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla. Y fíjense que la Argentina, después de esta catástrofe, de esta barrabasada, de esta barbaridad, volvió a sufrir episodios sangrientos a partir de los 70s y hasta entrado de los 80s. ¿Por qué? Porque la gente parece que pierde la memoria de dónde nos lleva la violencia. Yo quiero que todos los que escucharon esto, a mí me afectó mucho, yo creo que a ustedes también, me golpeó mucho, me dolió, yo escucho esto y me duele. Y ojo que a ustedes les he pasado una edición reducida, porque no puedo tomar todo el programa para pasar en los documentos completos. Esto es una edición de lo más importante. Pero terminar con la violencia. Una sociedad nunca jamás crecerá sobre la base de la violencia. Una sociedad nunca jamás crecerá sobre la base de ignorar el derecho del otro, sobre la base de ignorar la necesidad del otro. Jamás ninguna sociedad puede prosperar en ese sentido. Puede vivirse la ilusión de una cierta estabilidad, pero tarde o temprano la balanza quiere equilibrarse. Y cuanto más fuerte es el desequilibrio, más violenta es el movimiento para ajustar ese desequilibrio. Entonces tengamos presente en nuestra mente, tengamos presente en nuestra cabeza esto que estábamos escuchando recién, que argentinos fueron capaces de asesinar a mansalva a otros argentinos, solamente por una idea política distinta, por una diferencia de clase, por una diferencia de cultura, en un país que tenía todo
y que tiene todo para ser próspero y feliz. Entonces, a todos aquellos que me están escuchando en este momento, pensemos cómo podemos desactivar en nosotros este gene de violencia. Les cuento que lo vemos en las canchas de fútbol. Hace poco un partido entre Newell's y San Lorenzo se tuvo que suspender porque la misma hinchada de Newell's se agarró a tiros entre ellos. O las hinchadas contrarias que se tirotean, o ese tipo de cosas, o la gente que entra se rozan dos coches, se bajan y se agarran a trompada. Eso es la violencia interna que tenemos que tratar de evitar, tenemos que sacar, porque todos sabemos cómo empieza, nunca sabemos cómo termina. Esto es como hablábamos hace un par de semanas del conflicto palestino-israelí. Los israelíes fusilaron 2 palestinos, porque a su vez los palestinos habían bajado a 3 israelíes, que lo hicieron en compensación por 2 palestinos anteriores, que fue por 5 israelíes, que fue por 2. Y si vamos para atrás, seguimos. ¿Qué sé yo? ¿Dónde empezó el problema? El asunto es quién lo termina. ¿Quién es valiente para terminarlo? Hay que ser mucho más valiente para terminar la violencia que para empezarla. Y este es el mensaje que yo quiero dejar en este día. Esta es la palabra que yo quiero dejarles. Ser valientes para que estalle la paz en nuestro país. En todo sentido. Más aún en este año, que es año de elecciones, año donde cada uno de nosotros los ciudadanos tendremos la oportunidad pacífica, democrática, sana, de decidir cuál es el destino que queremos darle a este país en el que estamos viviendo. Y tomando las palabras de Ricardo Balbín, el que gana, gobierna, y el que pierde, ayuda. Bueno, para distender un poquito este ánimo tan duro, algo mucho pero muy agradable para escuchar. Vamos con otra pieza. Muy bien, aquí estamos en el segundo bloque de nuestro programa de hoy de Panorama Regional. Y bueno, ustedes saben que este es un programa dedicado a la promoción de las economías regionales. Un programa que intenta hacerle llegar a todo el país el conocimiento de los desarrollos que se producen en las distintas regiones, provincias del país, y cómo estos desarrollos, cómo estas ideas nuevas se insertan en el mercado internacional. Es justamente en esa idea que tenemos en línea a un amigo desde Mendoza, nuestro amigo David Sánchez. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Raúl, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están las cosas allá por Mendoza? También. ¿Cómo está el clima por allá? Y hoy ha estado tranquilo, en verdad ha sido un día muy fresco, dentro de toda esta semana que ha sido bastante fresca, pero hoy ha sido soleado, típico día de invierno aquí en Mendoza, pero muy lindo. Acá hemos tenido un día espantoso. Escuché por las noticias, realmente muy feo el clima, sí. Bueno, David, en primer lugar, gracias por establecer esta comunicación con nosotros. No, es un placer. Y bueno, ¿estuviste escuchando un poco el programa? Estuve escuchando, realmente muy, muy bueno, y los felicito por refrescar la memoria de los argentinos, que a veces nos olvidamos de las cosas que pasaron y que hacen mucho a nuestra sociedad, cultura, trabajo, y bueno, el asentar la conciencia y afianzar la sociabilidad de los pueblos entre los mismos argentinos, que a veces hemos estado peleados históricamente. Creo que es muy bueno, y bueno, refrescar esta memoria de parte de ustedes realmente me pareció excelente, así que los felicito. Bueno, gracias. La idea no es tanto que me felicites o que nos felicites al programa, sino que, digamos, lo importante es saber que llegó el mensaje, que llegó, digamos, la idea de lo que quisimos transmitir, ¿no es cierto? No, seguro, pero bueno, la felicitación va por el hecho de que son pocos los que se dedican a este tema, ¿no? Y bueno, así como en el desarrollo que vamos a hacer hoy, también hay cosas que rescatar, y lo vamos a ir haciendo durante esta charla, así que bueno. Escúchame, David, bueno, sí, vamos a poner a nuestro público en autos, le vamos a contar qué hace David Sánchez, qué hace su empresa. Vamos a empezar. ¿Cómo se llama tu empresa?
Bueno, nuestra empresa es DAPAC Bioproductos, denominada como Grupo DAPAC, ya que tenemos varias actividades dentro del desarrollo empresario y nos dedicamos a lo que es todo agricultura y al desarrollo de nuevos proyectos. La historia de DAPAC data desde hace ya prácticamente 20 años, pero siempre arrastrando una experiencia familiar de los socios que las integramos. Ya siempre en Mendoza de alguna u otra manera estamos vinculados a la agricultura o a la vitivinicultura, y eso nos va permitiendo ir haciendo nuevos desarrollos y poder crear nuevas fuentes de trabajo y nuevos proyectos que hoy por hoy el mundo te obliga, y la economía comercial y los nuevos mercados te obligan a ir cambiando junto con ellos. Entonces, bueno, vamos afianzándonos y vamos amoldándonos a esas necesidades. Entonces, muchos argentinos conocen Mendoza, pero muchos no conocen la potencialidad productiva que tiene esa provincia, la capacidad que tiene esa provincia para la generación de emprendimientos agrícolas, energía. ¿Qué le falta a Mendoza? La playa nada más. Y mira, lo que le falta es seguir trabajando mucho, porque en realidad tenemos unas ventajas competitivas muy altas respecto de lo que es el clima, lo que es la misma provincia en cuanto a los tipos de suelo, a la factibilidad que tenemos del corredor bioceánico, de poder acceder tanto a Chile como a Buenos Aires, y bueno, la afluencia de negocios que se han ido incrementando ha sido muy grande en los últimos 20 años. Pero lo que le falta a Mendoza es poder generar nuevos proyectos que dejen de ser tradicionales, que nos permitan insertarnos de alguna u otra manera a los mercados que hoy exigen más calidad, que exigen mayor competitividad. Y lo que le falta también al productor mendocino, más que a Mendoza mismo, te diría que es la relación comercial juntamente con lo empresario y aliado al gobierno. Para decírtelo de una manera muy conjunta, por el hecho de que tenemos entidades acá en Mendoza, conocidas por todos como Pro Mendoza o como algunas fundaciones que trabajan junto con la producción, pero que a la vez nos exigen de una manera privada que no podemos llegar desde lo privado solamente. Necesitamos trabajar junto al gobierno. Y si bien hay proyectos y hay alianzas que se hacen entre empresas para poder desarrollarlo, lo que falta es transparencia en lo comercial. Y trabajar desde las necesidades que tenemos como argentinos y que tenemos como empresarios. Y te lo cuento así rápidamente en pocas palabras. Adelante. Estamos lejos de muchos mercados competitivos, cosa que de alguna manera nos complica, y tenemos algunas circunstancias económicas hoy en día que no son ajenas a nadie, que nos permiten tener mayor complicación de las naturales. Entonces, cuando salimos a hacer la exportación a los mercados que nos están requiriendo el producto, nos encontramos que nuestra cotización siempre es alta, y eso es un problema. Costos internos, que está dado por la economía nacional, y por la ubicación geográfica que tenemos, obviamente que los fletes marítimos nos afectan. Entonces son factores que van de alguna u otra manera incrementando el costo que tiene que tener el empresario para poder exportar. Entonces esa alianza a la que yo me refería, o ese trabajo en conjunto que debemos hacer con el gobierno, es que el gobierno atienda las necesidades reales que existen hoy por una economía real y por un inconveniente real, que son mercados deprimidos en todo el mundo, conjuntamente con problemas de flete unidos a la economía interna que nos aumenta los costos posicionados al dólar. Esa ecuación, por decirlo de alguna manera, es un tanto complicada hoy en día. En otros momentos no lo ha sido, y con algunos productos puntuales no lo es, pero te diría así, en el 75% de los productos argentinos estamos teniendo problemas para realizar la exportación.
Comprendo. Entonces, debido a eso, sí, tenemos que ser todos, no solamente nuestra empresa porque está dedicada a esto, sino que todos los mendocinos, todos los argentinos, tenemos que ser muy audaces respecto de cómo movemos nuestro producto y cómo creamos nuevas formas de comercializar o cómo afianzar que nuestro producto tenga un menor costo, trabajando desde la producción el valor agregado intermedio para poder llegar a lo comercial medianamente competitivo en los mercados que hoy nos exigen un precio menor. Bueno, David, vos sabés que una de las misiones del foro que auspicia este programa, el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, es justamente promover la asociatividad, promover el apoyo a las fuerzas PYME del país, que son la sangre económica de la Argentina, y justamente impulsar a los organismos oficiales a asociarse en emprendimientos conjuntos con las empresas privadas, ¿no? Así que estamos empujando para el mismo lado. Bueno, ojalá que esto sirva como para poder sumar a los distintos sectores que hoy lo necesitan. Sin ninguna duda. Tengo una preguntita. Yo sé que ustedes, digamos, tienen una empresa que están desarrollando un proceso especial, algo que da un valor agregado a todo el producto alimenticio. Si no me equivoco, se llama Proceso de Alimentos Congelados IQF, ¿es así? Correcto. Es una de las formas de comercializar hoy a lo que me refería recién, creando cosas que te permitan mayor seguridad en este caso, en calidad y transporte, ¿no? Bueno, vamos a empezar a combatir nuestra ignorancia, digamos, con una pregunta. ¿Qué es un alimento congelado con proceso IQF? Bueno, el alimento congelado es el mismo alimento que nosotros consumimos en fresco, que se le hace un proceso de fraccionamiento, o ya sea, te lo digo de otra manera, hacer cubos, bastones o rodajas, por ejemplo, papas, zapallo, cebollas, tiene distintos procesos que se le realizan de acuerdo a cómo te lo piden los mercados. El proceso IQF es un enfriado rápido. IQF significa, o dicho en inglés IQF, significa Individual Quick Frozen. Yo sigo en español porque es lo que me gusta. No, está bien, inglés me cuesta mucho. En realidad esto significa congelado rápido individual. Digamos que cada trozo o cada pedacito de hortaliza o fruta que se va a congelar tiene un tamaño, en el caso un cubito de papa, por ejemplo. Lo cortás la papa en cubito y cada cubito lo enfrías en forma individual. Claro. A ver, el ejemplo más práctico es no vamos a hacer publicidad, pero estas multinacionales que venden papas prefritadas, bueno, eso es un proceso IQF. Ajá. O sea, para que lo entienda más genéricamente la persona que nos está escuchando. Todos los que visitamos un supermercado sabemos de qué se trata. Exactamente, encontramos otros productos como brócoli, por ejemplo, hay pescados que se procesan en IQF, por ejemplo, las patitas de pollo también son un proceso precocido, rebozado y pasado por IQF. A ver, te lo comento un poquito más técnicamente. El IQF lo que te hace es congelar rápidamente los cristales de agua del producto. Eso permite de que en el momento que lo vayas a consumir, que tengas un producto exactamente igual que como si fuera en fresco. Pero, ¿hay diferencia en las propiedades de consumir el producto fresco y el congelado? No, en absoluto. Ajá. En absoluto. Son exactamente las mismas propiedades. No se pierde ninguna, y vale aclarar de que los procesos IQFs, al menos los modernos, el nuestro es de última tecnología y no lleva ningún tipo de agregado, o sea, no se le aplican químicos, no se los pasa por ningún líquido para congelarlos, absolutamente. O sea, rápidamente te lo cuento. Una papa, un camote, se pela, se cubetea, se congela. Así de sencillo. Lo mismo con el brócoli, lo mismo con la selga, lo mismo con la zanahoria, con cualquier producto que se vaya a congelar, en nuestro caso. Pero, digamos, ¿todo tipo de alimentos puede ser congelado así? Sí, absolutamente. Hasta los líquidos se pueden congelar así. ¿Perdón? Hasta los líquidos se pueden congelar
en sistemas IQF. Ajá, por ejemplo, los concentrados de jugo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, claro, una pulpa de fruta se puede congelar. Hay bloques de pulpa de fruta que se congelan. Ajá. Y bueno, eso ahí en la zona tuya es una producción importante. Sí, exactamente. Y decime una cosita, ahora, ¿cuál es el beneficio del producto de elegir un producto congelado? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a elegir? Si tengo que hablar desde el punto de vista del consumidor, es por practicidad, porque tiene un producto absolutamente inocuo, que no tuvo ningún tipo de contaminación, porque para eso están los procesos de calidad que se los controla, porque no tiene procesos químicos desarrollados dentro de su elaboración, y porque a la hora de poder comprarlo estás comprando calidad. No estás desperdiciando nada y estás comprando exactamente lo que vas a utilizar. No tiene ningún tipo de desperdicio. ¿Y desde un punto de vista exportador? Y tiene muchos beneficios respecto de lo que es el transporte, la utilidad, la vida útil que uno le puede dar al producto congelado son 24 meses máximo. O sea que yo puedo tener mi producción, la congelo y la guardo, y voy asistiendo a los mercados de acuerdo a cómo lo necesiten. Comprendo. O bien yo puedo pactar con un cliente determinadas situaciones comerciales que me permitan no tener que arriesgarme a que mi producción se pierda. Entiendo. O sea, digamos que estas alianzas estratégicas que se pueden establecer con los potenciales clientes son muy positivas para las pymes, también obviamente para las grandes empresas, pero inclusive hasta un pequeño productor puede tener una accesibilidad a un sistema de congelado, ya sea pagando un servicio o teniendo su propio congelado en una pequeña planta. ¿De qué temperatura estamos hablando? El producto cuando entra al congelador entra a temperaturas a menores de 20 porque se lo ambienta para que, digamos, se alivie el proceso. Sí. Pero entre 45 segundos y 1 minuto 30 como máximo, el producto llega a 35 grados bajo cero. O sea que es un shock de frío que lo deja con los cristales neutros y como si fueran un cristal realmente. Sí, entiendo. Cristal, ¿no? Y después para conservarlo tienen que mantenerlo a 35. Se puede conservar hasta 18 grados, igual que los helados. Hasta 18 bajo cero se puede conservar. Sí, siempre que se mantenga la cadena como mínimo 18 grados bajo 18 grados bajo cero, perdón. Bueno, eso es importante por un tema de costos, ¿no es cierto? Sí, en realidad, digamos, lo ideal son 22, pero hasta 18 es normal que se mantengan y no hay ningún problema en mantenerlo. Y obviamente que también participa el costo allí porque obviamente el generador de frío va a arrancar menos veces. Pero una vez que se estabiliza en un contenedor o en una cámara, se estabiliza la temperatura, en realidad enciende pocas veces durante el día. Y ahora, mirando esto así de una perspectiva global, ¿hay una tendencia en alza en consumo de estos productos o estable? ¿Cómo es la tendencia en general? Absolutamente ascendente. O sea, los mercados cada vez están asistiendo más a este tipo de producto, pero no solamente por el hecho de que el consumidor lo elige, porque va entendiendo de que está consumiendo calidad, sino porque los comerciales que intervienen dentro de esta cadena tienen mucho mayor seguridad y mucho mayor calidad a la hora de poner el producto en la góndola. O sea, todos los aspectos son más positivos. Entonces la tendencia es ir aumentando este tipo de consumo, que obviamente en Latinoamérica está un poquito más retrasado que en otros países, pero se está notando también un cambio. ¿Cómo le ves la perspectiva exportadora de esto? Así que, digamos, ¿qué mercados están siendo de punta desde el punto de vista del consumo, ¿no es cierto? Sí, eso va a depender de cada producto, pero por ejemplo, Brasil es un país que consume mucha hortaliza congelada, sobre todo papa. Canadá está aceptando también los congelados en zapallo y en cebolla. Estados Unidos está consumiendo con origen argentino solamente papas congeladas, y en fruta congelada también Brasil. Europa
tiene mucha asistencia con origen chino, de los productos IQF chino. Entonces por allí a Europa nos cuesta un poquito más entrar, por lo que te mencionaba al inicio de la charla respecto de nuestra posición geográfica. Entonces en este tipo de negocios tenemos que trabajar mucho en las alianzas y desde los costos, para que podamos llegar a esos distintos mercados que nos necesitan. ¿La tecnología que estás utilizando vos, qué origen tiene? Mendocino. Fantástico. La fabricamos acá. Y bueno, no profundizamos en el tema de DAPAC, en realidad nos fuimos variando, pero DAPAC tiene un socio muy importante que es Mariano Perulán, es un ingeniero en industria de alimentos, enólogo, que desarrolló una tecnología muy importante para lo que es la industria de la alimentación. Y bueno, él también tiene otras empresas que están trabajando dentro del rubro y fabrica la propia tecnología que estamos no solamente usando nosotros, sino que ha exportado tecnología a Centroamérica, a varios países también de Europa, ha hecho algunas incursiones también con algunas maquinarias de origen mendocino. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué bueno. O sea que bueno, tenemos una conjunción de servicios que podemos no solamente desarrollarlo para nosotros, sino que lo podemos asesorar perfectamente a cualquier persona que lo necesite, porque de hecho que lo estamos haciendo. O sea, hemos generado, vos conocés que hemos generado un proyecto en Chubut, y también se ha desarrollado la tecnología de congelado para ellos. Sí. Allá se hizo un proyecto desde cero en Esquel propiamente, que es un lugar donde no había absolutamente ningún tipo de producción ni comercial ni exportadora, y hoy se está desarrollando un polo productivo que lo pusimos en funcionamiento nosotros. Escuchame una cosa, David. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguramente esto, mucho productor en el país que está escuchando, como sabés, este es un programa justamente dedicado a la producción regional, puede estar interesado. Entonces, aquel que escucha, obviamente siempre puede contactarse con nosotros, pero si quiere hablar directamente con DAPAC, ¿cómo hace? Se comunican, a ver, es mucho más fácil por teléfono, obviamente, que te lo puedo dejar, tú los tienes todos, pero... ¿Pero la página web de ustedes? Pueden entrar a labken.com, o sea, L-A-B alta, sí, Q-E-N.com, o Valle de Uco, ¿no es cierto? valledeuco.com. www.valledeuco.com. Perfecto. Y si no, www.foroasialatinoamerica.org, y nosotros le vamos a hacer el puente inmediatamente con nuestro amigo David Sánchez para que se asesoren sobre las posibilidades de los productos congelados con esta tecnología IQF. Exactamente. ¿Lo dije bien? Sin duda, no solamente esto, sino que en otras áreas también. En un momento, hace un tiempo, cuando hablamos sobre el proyecto del sur y tú nos conociste, sí, yo te hice un comentario que lo seguimos manteniendo con mucha fuerza en todo lo que es en nuestra área de asesoramiento. Lo peor que nos puede pasar a los argentinos como productores o exportadores es estar solos. Tal cual. Estoy de acuerdo, es el espíritu de nuestro programa, es el espíritu de nuestro foro, es el espíritu de lo que nos anima para hacer este programa. David, vos sabés que esto es radio y lamentablemente los tiempos nos acosan. Seguro. Pero yo creo que no pudimos, apenas rascamos un poquito el borde de este tema. Todavía, Raúl. Me gustaría estarte ya comprometiendo, si querés, para el próximo programa, para tener una charlita y terminar de darle un redondeo a esta idea. Ningún problema, a tus órdenes. Bueno, y mirá, David, te voy a despedir con una música especialmente dedicada para los amigos de Mendoza. Aquí Alejandro, el operador, ya la está poniendo. Hasta pronto, David. Bueno, quedamos para el próximo programa. Un saludo cordial para toda la audiencia y muchas gracias por esta deferencia. Un cariño grande a Mendoza. Gracias, igualmente para ustedes. Un saludo, Raúl. Gracias a todos. Aquí estamos otra vez en el tercer bloque de nuestro programa Panorama Regional del día de hoy, y con
con algunas noticias interesantes de lo que está sucediendo en el mundo. Ustedes tal vez han leído que la Argentina está captando más del 40% de las inversiones chinas en América Latina. Más del 40% de las inversiones chinas en América Latina. Exactamente el 40,6% de las inversiones realizadas por China en la región en el último año, de junio de 2010 a mayo pasado. Las perspectivas futuras en la materia siguen aún siendo optimistas, o sea que todavía pueden subir. Y esto no lo dice el gobierno, esto no lo dice el que les habla, lo dice una consultora de prestigio internacional como es la consultora Deloitte. El estudio de la firma precisa que las inversiones realizadas por el país asiático en América Latina sumaron en este periodo 15.584 millones de dólares, un 286% más que en los 12 meses previos. Y destaca que Brasil captó el 59% del total. El sector de energía y recursos naturales es el principal receptor de las inversiones chinas en el área y en los últimos 3 años representaron 71% del total realizado, 14.080 millones de dólares. En los últimos 12 meses se concentraron 8 operaciones de compraventa de capitales chinos en América Latina, mayormente en Argentina y Brasil. En ambos países sobresalieron las inversiones de Sinopec, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, que adquirió a Repsol YPF en Brasil y Occidental en la Argentina por un monto total de 9.609 millones de dólares. Estas dos inversiones representaron el 62% del total del capital invertido por China en la región en el periodo analizado. Otro importante jugador en la industria fue la China National Offshore Oil Corporation, que realizó una inversión de 3.100 millones de dólares en la Argentina por la adquisición del 50% de las acciones de Bridas Corporation en mayo de 2010. Luego Bridas Corporation adquirió a Pan American Energy por 7.059 millones de dólares en noviembre de 2010 y la ExxonMobil Argentina por 700 millones de dólares en marzo último. Deloitte confronta estas cifras con las 91 operaciones de fusiones y adquisiciones de capitales chinos en todo el mundo durante los últimos 12 meses por más de 43.661 millones de dólares. Con su creciente influencia en el mundo, China viene siendo uno de los principales inversores por sus importantes inversiones en América del Norte, Europa, Australia y África en la industria de recursos naturales, y ahora también ganando terreno en América Latina. En la región, la Argentina y Brasil fueron los principales receptores de capitales chinos en el último año, por los recursos naturales con los que cuentan ambos países. Con respecto a las perspectivas futuras de inversiones chinas en la región, se ratifica que el optimismo, porque no solo en lo que respecta a la industria de energía y recursos naturales, sino en otras como la manufacturera, agrícola, infraestructura, financiera, creemos que China ha comenzado a diversificar sus inversiones en el exterior y que existen otras industrias que poseen un valor diferencial en nuestra región. Los grandes movimientos de capitales chinos se producen en busca de nichos estratégicos para el abastecimiento de su creciente demanda y para su consolidación como potencia mundial. En ese contexto, América Latina se convierte en un potencial socio para China, ya que posee recursos codiciados por este último, como ser alimentos y recursos naturales. Esto es un informe hecho por la consultora Deloitte acerca de el desarrollo de los últimos 12 meses de las inversiones chinas en esta región. Tenemos que mirar con mucha seriedad la actividad futura de nuestra economía en relación con países como China, Rusia, Brasil, la India, Sudáfrica, donde están las verdaderas nuevas oportunidades.
Vemos que los mercados tradicionales que ha atendido Argentina, como los de la Europa Occidental y la América del Norte, ambos están pasando procesos recesivos muy intensos, muy fuertes, y obviamente esto los hace compradores más reticentes y sus capitales comienzan a tener problemas de flujo. En cambio, este nuevo rumbo abre una puerta importantísima para el desarrollo futuro de la economía argentina. Y todo aquel que tenga una visión hacia dónde puede ir la Argentina en los próximos años, nosotros le vamos a comentar lo siguiente. El 21 de junio, martes 21 de junio, en el horario de 18 a 20 horas, en Chacabuco 380, tercer piso, se va a realizar el seminario Asia, un macromercado listo para usted. En ese seminario se van a hablar de estos temas como los que yo estoy anticipando, y también se nos va a informar a los presentes acerca de cuántas oportunidades hay para desarrollar alianzas estratégicas con los mercados asiáticos, no únicamente de la China, que sin dudas es el más importante, es el más grande, sino también de otros mercados colaterales como por ejemplo Vietnam o bueno, otro mercado inmenso como es también la India. Tenemos un trabajo muy serio para hacer en vistas al desarrollo de estos mercados asiáticos y por esa razón el foro ha decidido organizar una serie de seminarios. Este primer seminario, que les reitero, va a ser el día martes 21 de junio de 18 a 20 horas en Chacabuco 380, tercer piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos que estén interesados en participar del seminario pueden escribirnos a la siguiente dirección: amf@foroasialatinoamerica.org, amf@foroasialatinoamerica.org, o buscar información en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Ambos casos estamos dispuestos a ofrecerles una plaza dentro de ese seminario, que no es el único que hemos de hacer, sino que a su vez luego tendremos en el mes de julio otro de las mismas características, pero dedicado a los mercados de la Europa oriental. Ya le estaremos informando oportunamente de lugar y fecha de ese segundo seminario. Y ahora vamos a ir a un pequeño intervalo musical mientras que se incorpora con nosotros Ricardo Paván. Bueno, espero hayan disfrutado esta hermosa música que hemos puesto al aire. Si no les gusta la música que ponemos al aire, pueden llamar por teléfono, porque el programador de la música soy yo, así que me hago responsable de un buen gusto o mal gusto musical. Acepto críticas, siempre y cuando sean favorables, las otras ni las escucho. No, en serio que estamos abiertos a escucharlos. Espero que hayan ido siguiendo el programa. Bueno, aquí se nos ha incorporado nuestro amigo Ricardo Paván, el presidente del foro, que tiene algunas cosas para contarnos. Ricardo, en primer lugar, bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, buenas noches a la audiencia. Bueno, un poquito tarde porque las inclemencias del tiempo están originando una alteración importante en las agendas de varios países. Sí, sí. Para que tengas una idea, en el día de hoy se estaba esperando aquí en Buenos Aires una delegación de Qatar que fue a la República Federativa del Brasil, y por el tema de la nube de cenizas ¿Se quedaron esperando? Se quedaron esperando allá, y como no han tenido los pasajes en tiempo y en forma, tuvieron que cancelar la visita a la Argentina y volverse con un grupo muy importante de empresarios que venían a hacer negocios acá en la Argentina y que venían de la mano de la Cámara de Comercio Argentino-Árabe. Así que yo lo lamento
por la Cámara de Comercio Argentino-Árabe, que hizo un esfuerzo enorme para traer esta delegación, y por las posibilidades que teníamos muchos de nosotros de presentar algunos de los proyectos. Y fíjate vos qué casualidad también que había un grupo de gente amiga mía de Brasil, de la ciudad de San Pablo y de Campinas, que justamente me habían informado que iban a llegar en esta semana, y por la misma razón de que no pudieron tomar los vuelos ellos, tuvieron que cancelar y dejaron pasaje abierto para dentro de 10 o 15 días. Bueno, realmente desde que empezó el programa hemos hablado de muchas cosas y no hicimos referencia al enorme problema que está sucediendo en la Argentina a raíz de estas cenizas volcánicas. Sí. Villa Langostura, Bariloche, toda esa hermosa zona turística nuestra está padeciéndola, y hay un problema, todo un plan de salvataje de ovejas. El foro está de una manera u otra involucrado en esta tarea. Sí, mira, el tema en una primera etapa aparentaba que era, no te digo simple, pero bastante fácil de resolver. Las inclemencias del tiempo, que coincide con la aparición del inicio del invierno por un lado, y por el otro lado este tema de las cenizas. Vos fíjate que en Bariloche están sacando con palas de los techos de las casas para que no se hundan los techos. Terrible. Del peso que está teniendo la ceniza. Cuando uno habla de una ceniza, especialmente viviendo acá en Buenos Aires... casas preparadas para resistir la nieve. Para resistir la nieve y para resistir inclemencias de tiempo de esa característica. Caramba, pero debe ser bravo. Sí, porque no te olvides que la ceniza tiene, entre otras cosas, piedra pómez. Claro. Entonces la piedra pómez, que parece una cosa muy simple, acumulada en 1 metro, en el espacio de un techo, puede traer un serio problema. Bueno, ese inconveniente de tipo climático está afectando al mundo animal y al mundo vegetal. Y específicamente está afectando a las ovejas, a punto tal que ha tenido que intervenir el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Dirección de Catástrofes. Hay una Dirección de Catástrofes agrícola y ganadera. Esto es una catástrofe de los dos tipos, agrícola y ganadera. Y están empezando a subsidiar el alimento para las ovejas porque se mueren. Y para colmo, estamos justo en un periodo donde están todas premiadas las ovejas. O sea, no se están muriendo una oveja, están muriendo 2. Claro, sí, como mínimo. Con su cría, y con su cría, y inclusive, vos imaginate que hay animales jóvenes de 6 meses, de 1 año, porque la primera aparición la tuvieron hace 6-7 meses, quiere decir que hay animalitos de 6-7 meses que si no son alimentados con alimentos balanceados y artificiales, no se pueden alimentar y morirían. Y cuando estamos hablando de las ovejas, no estamos hablando ni de 10, ni de 100, ni de 10.000, estamos hablando de un par de millones. Impresionante. De ovejas. Nosotros teníamos un plan de salvataje para 10.000 ovejas, que quedó completamente fuera de todo margen, porque a pesar de que nosotros tenemos preparado en la provincia de La Pampa, justamente con los intendentes pampeanos, se hizo inclusive se lo presentó al gobierno, y le hemos presentado al gobierno de Santa Cruz y al de Chubut, a los 2 ministerios de producción, un plan para sostenerles 10.000 ovejas a 250 por establecimiento, así como es un cultivo intensivo, en este caso sería como un feedlot, sí, de acumulación. Nosotros teníamos asegurado el tema de la comida, el tema sanitario, pero para 10.000. Para 10.000, pero no para 1 millón. Entonces ahí empieza el primer inconveniente. Estamos en una situación crítica de emergencia que traería aparejado no solamente una cuestión económica de los millones de dólares que se perderían en esto, sí, sino el tema de la lana, el tema del cuero, el tema de los frigoríficos, y afectaría a toda una cadena agroalimenticia, lanar y de curtiembres. No se podría, porque encima la lana, una vez que recibe la ceniza, hay que lavarla, hay que hacerle todo un proceso especial. No es un proceso de lavado común, porque la piedra pómez lo desgasta. Entonces hay que hacer un trabajo especial. O sea, todo un caos. Bueno, además yo sé por algunas experiencias anteriores que lamentablemente la ovejita es un animalito tontón que no se sabe defender mucho a sí mismo. O sea, que cualquier tipo de inconveniente, inmediatamente se
inmediatamente se muere. Si le cae la ceniza y se queda quieta, la ceniza la tapa, no es capaz de sacudirse para defenderse, no se mueve mucho para buscar comida. Sí, además está acostumbrado a un hábitat determinado, y cuando vos la cambias de ese hábitat, inclusive cuando hay un traslado de ovejas de una provincia a otra, y es de una región fría hacia una región templada, suelen morir en el camino varias, justamente por el cambio climático, porque no se pueden acostumbrar, inclusive no resisten el cambio climático a pesar que están preparadas para eso. O sea, es una situación muy particular, y espero que esto pueda solucionarse rápidamente. Por suerte, dentro de todo, hay un informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica que indica, sobre las mediciones que se hicieron de las cenizas, que no son tóxicas. O sea, porque podrían ser perfectamente tóxicas, inclusive como son volcánicas, y de la región donde están, que suele haber en el suelo algún tipo de producto muy particular, como ser uranio, podrían llegar a tener hasta contaminación. Bueno, por suerte, según la CONEA, no tienen comunicación, por consiguiente no afectarían a la salud. No están contaminados. Bueno, por lo menos un tiro parado de la justicia. Pero fue bravo esto, porque también los mismos análisis que están haciendo, las mismas proyecciones, indican que la ceniza va a recorrer el mundo entero, va a dar la vuelta. Bueno, ya ha llegado a Nueva Zelanda. Por eso. Bueno, recordamos a todos que estamos en Panorama Regional, que este es el programa auspiciado por el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, y que toda la información que volcamos en este programa usted la puede encontrar en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Vamos al corte y seguimos en el último bloque del programa. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Estamos encarando el último bloque de nuestro programa de hoy de Panorama Regional. Les recordamos que el día 21 de junio, de 18 a 20, se va a realizar en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un seminario dedicado a la economía asiática. Aquellos que estén interesados en participar del mismo, que estuvimos hablando en el bloque anterior, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico amf@foroasialatinoamerica.org, o también buscar información de todo lo relacionado al seminario en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Y seguimos aquí con Ricardo Paván hablando de las actividades del día de hoy, porque la verdad que hoy tuviste un día muy internacional, Ricardo. Sí, fue un día de locos, que empezó desde la mañana y corriendo de una reunión a la otra. Salvo esta, llegué temprano a todas las reuniones. Esta fue la única que llegué tarde. Pero bastante satisfecho con algunas cosas que sucedieron, que ahora las voy a relatar. Pero te quería hacer un comentario con relación a la página y para la gente que me ha hecho preguntas sobre la página. Perfecto, sí, cómo no. La página le hemos hecho una modificación ya hace unos 10-15 días. Exacto. El inicio, la tapa principal de la página era kilométrica. Sí. Parecía un bando de la época de Cisneros. Era un poquito larga. Muy larga, excesiva y confusa un poco, aún así una cantidad de lectores extraordinarios. Y como justamente estuvimos mandando, todavía no hemos terminado, posiblemente terminemos mañana, desde el jueves de la semana pasada que estamos mandando email, hoy a la mañana, cuando salí de casa, llevábamos mandado 5.500 emails a distintas empresas exportadoras argentinas con la propuesta del foro de los proyectos. De los cuales vamos a hablar. Que vamos a hablar ahora. Entonces hemos cambiado en la página, en la parte de adelante está todo lo que sería la publicidad de eventos, todo lo que es videos, con los videos institucionales, los de la radio, música, los aportes que hacen lectores de distintas cuestiones que son muy enriquecidas. Hay un sector ahora nuevo para todo lo que es editoriales, que está sobre el lado derecho, y una parte que repetimos, vamos poniendo las principales preguntas que hace la gente o principales comentarios. Y hemos dividido ahora un sector donde están las principales noticias del día, sí, con fotografías de las agencias noticiosas más importantes. A partir de ahí hay opiniones puntuales de firma de lectores o de firma de autoridades y de editores.
Hay una parte de ecología que la estamos desarrollando, la tenemos ya puesta, pero no está totalmente desarrollada, se va a hacer en los próximos días. Sigue la parte del inglés y la parte de ofertas y demandas, y después hay una serie de títulos destacados. Pero está dividido la cuestión institucional por un lado, la comercial por el otro. Instituto Político, Comercial, Cultural y Facebook. Lo de Facebook, hay un pequeño problema técnico, estábamos pasando las últimas noticias, ahora las estamos acomodando porque estamos acomodando nuestras páginas de Facebook. O sea que... en un breve plazo va a estar todo sí, podemos, o sea, el que ve la página nuestra de Facebook y de Twitter la va a poder ver correctamente. No la va a poder ver desde la página web hasta que la terminemos de corregir posiblemente en esta semana. Pero bueno, está mucho más clara la página. Sí, más tranquila, más fácil de leer y de seguir. Y la cantidad de lectores sigue aumentando. Bueno, arriba estamos cerca de los 27 ya, ¿no? No, cerca de los 30 millones. Cerca de los 30, me quedé corto. De los 30 millones de notas. Sí. Estamos 29 millones y medio. Y hay cerca de 6 millones de lectores ya. Caramba. Sí, es un número espectacular, e inclusive hemos superado un número importante de notas en otros idiomas que no sean ni español ni inglés, y ten en cuenta que no tenemos permanentemente notas de esos idiomas, quiere decir que están leyendo notas antiguas y notas que eventualmente pasamos una o dos veces por mes, en otros idiomas las están leyendo. Bueno, de hecho que esto, digamos, es un tema de la cocina interna del foro, pero he estado recibiendo la última semana varios correos de contactos que tenemos alrededor del mundo, interesados, calificados, interesados de incorporarse a la página del foro con editoriales, con comentarios, sobre todo con toda esta problemática de lo que está sucediendo en la Unión Europea, con el movimiento de los indignados, con el estallido prácticamente social que se está produciendo en Grecia en este momento. Las imágenes nos recuerdan exactamente el diciembre del 2001 acá en Argentina. Hay mucha gente que está interesada en compartirnos su experiencia y su visión desde el medio del lío, digamos, de lo que está sucediendo, como un corresponsal de guerra, en este caso no de guerra a los balazos, sino de guerra económica, ¿no? Sí, una de las características, y para hacer el punto final de la página y pasar a los informes y a los proyectos, nosotros en el transcurso de este mes y el mes que viene vamos a incorporar 4 nuevos corresponsales, uno en México, otro en Arabia Saudita, entonces nos vamos a otro en Rusia, ¿sí? Y otro en China. Entonces vamos a armar, a completar el panorama. Ya tenemos como 20 y pico de corresponsales, algunos con sus fotos ahí en la parte institucional, pero no son continuos, porque nos manejamos más con las agencias noticiosas que nuestros propios corresponsales. Pero los propios corresponsales están trayendo noticias que no salen en los diarios. Exactamente, eso es lo que da el valor agregado a nuestro. No olvidemos que estamos hablando del foro Asia, Europa Oriental, países árabes y Latinoamérica. Asia, tenemos el pilar en China, Europa Oriental, tenemos el pilar en Rusia, y quien les habla desde los Balcanes en Serbia. Sí, también Ucrania y Belarus. Belarus, pero me refiero como corresponsalía permanente. Sí, pero tenemos uno en Ucrania. Escribiendo, ahí está. Sí. Y tenemos en México. En México, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Hay en distintos puntos. Lo que pasa es que no están saliendo con su fotografía, sino que están enviando material. Ahora lo vamos a personalizar y vamos a empezar con las notas firmadas. Además recordamos que el foro tiene oficinas en varios países, tal vez las más destacadas, así a nivel de los países grandes, las tenemos en Beijing, la capital rusa, y en San Petersburgo, la capital comercial la Nueva York de Rusia. Bueno, pero hablamos mucho de los proyectos, hablamos de mucho de... ¿Qué proyectos tenemos en el foro? ¿Qué tenemos? Mira, hoy justamente para contestarte la pregunta, pareciera que no te la querías contestar, sobre la relación internacional, hoy tuvimos reuniones con ucranianos, con españoles, con árabes y con chinos. Bastante fluido, todo diferente en distintos lugares, y básicamente lo que vamos a encarar desde la Cámara de Comercio Rusa, Ucraniana y Bielorrusa para América del Sur, que es una de las organizadoras de este programa, tenemos un programa particular donde vamos a poner a consideración de la gente pedidos puntuales de Rusia y de Ucrania, y la posibilidad de inversiones de esas naciones en algunos proyectos de ciencia, tecnología, tema portuario y ese tipo de cuestiones, científico-tecnológico también.
Por el lado árabe nos vamos a manejar mucho con todo lo que tiene que ver con la parte agrícola y ganadera, y por el mundo chino va a haber una serie de inversiones muy importantes, porque en la página web del foro van a poder ver una noticia que creo que es fundamental y que la gente todavía no evalúa lo que significa. Durante muchos años la mayoría de las inversiones chinas se volcaron en la República Federativa del Brasil. Es verdad. A tal punto que la inversión china en el Brasil era 5 veces la inversión que había en la Argentina. De eso estuvimos hablando en el bloque justo cuando anterior a que llegaras, anunciando que en el último año el 40.6% de las inversiones chinas en la América Latina vinieron a la Argentina. Claro, eso es justamente una de las noticias importantes, pero yo tengo la sensación, por lo que estuvimos hablando y lo que esperamos para los próximos días y el próximo año, es un incremento mayor todavía de eso. Porque más o menos, para que tengas una idea, acá no es que van a venir empresas de todo por 2 pesos para vendernos exclusivamente sus productos. Billutería. Claro. Oriental. Algunas de esas vamos a tener, por Seguro. supuesto, porque el intercambio es ida y vuelta, es compra y venta. Pero acá van a venir muchas empresas que vienen a hacer alianzas estratégicas, y especialmente ahora que hay una ley que va a salir en los próximos días de prohibición de compra de extranjeros, de tierras argentinas, especialmente las estratégicas. Más que nunca eso va a facilitar los joint ventures, las alianzas estratégicas, las uniones transitorias y toda cuestión que tenga que ver con participación argentina en los negocios. Te quiero hacer una pregunta, Ricardo. Si vos fueras un empresario, estás escuchando este programa y quisieras, dijeras, caramba, qué interesante lo que está diciendo este tipo, ¿no? Qué bueno. Yo quisiera informarme más, yo quisiera tomar contacto. ¿Qué le sugerís? Mira, nosotros tenemos varios canales y hay para cada grupo un email comercial. Asia, Europa Oriental, países árabes y Latinoamérica, cada uno tiene su propio email con asia@foroasialatinoamerica.org. Pero también, si quieren concentrar las preguntas, lo pueden hacer. Si son cuestiones que involucran a los estados nacionales, sus empresas, que me lo dirijan a mí, a Presidencia, foroasialatinoamerica.org. Si no, está uno general, que es el comercial, foroasialatinoamerica.org. Y si no, tenemos varios teléfonos. Uno de ellos es el 011 para los que llaman del interior del país. Y bueno, para los que están escuchando esto del exterior es 0054, que es Argentina, 11, que es Buenos Aires, y después uno de los números es el 47670361, otro 47670361, otro de los números es 4768-3109, y después, bueno, hay varios que los van a encontrar en la misma página. Bueno, pero es muy importante, aquellas personas que están oyendo este programa, que tengan interés de profundizar, visitan la página, obviamente que ahí van a encontrar mucha información, y si no, pueden tomar contacto directamente a través de estos correos que acaba de mencionar Ricardo. Sí, tal vez uno de los hechos más importantes que puede tener el empresario de la zona, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, La Matanza, es las empresas que quieran presentar proyectos de desenvolvimiento económico, de ampliación de sus empresas, búsqueda de capitales externos o socios, nos hagan llegar sus inquietudes, que podríamos llegar a tener, no sé si soluciones para todo, pero en algunas industrias bases sí las tenemos. Si la temática pasa por la industria alimenticia, agroalimentaria, la ganadera o la agrícola, tenemos muchas soluciones. Si pasa por el rubro textil, algunas soluciones, también en la metalmecánica, plástico, química, tenemos algunas posibilidades, no para todas, por supuesto. No es un ramillete de distintos caramelos, sino que tenemos algunos ricos y otros no tanto, pero podríamos darle solución a esos problemas y podríamos colaborar en algunos proyectos y programas. Algunos se están haciendo a través del Estado, otros a través de provincias, otros a través de municipios, otros de estados extranjeros, inclusive de gobernaciones y municipios extranjeros, y de asociaciones empresarias internacionales, nacionales y cámaras binacionales. O sea, las posibilidades son muchas, más el contacto directo empresa a empresa. Entonces, tenemos distintos programas y distintas posibilidades. La información es absolutamente confidencial de cada uno que la trae.
se van a firmar todos los convenios de confidencialidad de información que sean necesarios, e inclusive si hay grupos de cámara, no tenemos ningún problema en firmar acuerdos con las cámaras si no los tenemos firmados, y con las empresas también. O sea, yo le diría a la gente que tome contacto con nosotros, pregunte y consulte, porque escuchándonos solamente e informándose, se están perdiendo la oportunidad histórica de recibir inversión fuerte que está llegando, y muchas de ellas es nacional también. Así que puede haber alianzas estratégicas entre empresas de diferentes provincias, y acá en esta zona, bueno, tenemos algunos proyectos relacionados con la lana, con la curtiembre, con el cuero. Ya hemos tomado algunos contactos y ya estamos avanzando seriamente con hemos esto. dedicado programas enteros a comentar los proyectos, por ejemplo, en Justo Darac, los proyectos en San Luis, los proyectos en La Pampa. Sí, más otros más que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero hablar mucho de la provincia de Buenos Aires porque siempre todo el mundo remite a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Y queríamos extendernos, porque esto se llama Panorama Regional, justamente para hacer un federalismo y trabajar con las provincias argentinas. Bueno, hoy antes de que llegara tuvimos una charla muy interesante con una empresa de Mendoza, Dapac Bio, que es una excelente empresa dedicada a la exportación, y bueno, yo estoy seguro que mucho productor del interior del país está interesado con este tema, y bueno, la idea es extendernos y darle oportunidades de hablar por este medio a aquellas empresas que no tienen normalmente acceso a los grandes medios de difusión. Es muy probable que la gente piense en nosotros, como estamos en un programa de radio, y siempre es como el que en una charla dice, pero ¿cómo va a ser un premio Nobel si vive a la vuelta de mi casa o es mi vecino? Sí, bueno, es verdad. Eso no tiene nada que ver, pero quiero anticiparle algunas cosas. En este momento, en nuestras carpetas, hay 100 empresas chinas, un poquito más de 100 empresas chinas, listas como para desembocar aquí en la Argentina de nuestra mano. Entonces no es que viene una, ni dos, ni cinco, más de 100. Y si sumamos las que hay en distintos países del mundo, en este momento en las carpetas del foro, en los análisis de cada cosa, que no son inmediatos porque lleva todo un tiempo de análisis, de programación, de verificación, de el asunto de los capitales, dónde vienen, cómo se forman, cómo se dejan de formar. Bueno, hay más de 300 empresas en total que están preparadas en los próximos 2 años para venir de nuestra mano a la República Argentina. Y no solamente eso, sino que puede ir alguna al Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a Chile, a Ecuador. Pensemos que cada una de estas empresas es una genuina inversión, pero es una genuina fuente de trabajo. Sí, y no es trabajo subsidiado ni trabajo regalado, sino que estos son las políticas activas de empleo que se le llaman, y bueno, lo estamos haciendo con bastante apoyo gubernamental, no apoyo financiero ni nada, apoyo en el sentido de que nos están dejando hacer. Exactamente. Que eso es lo ya más es mucho. Que es lo más complicado. Sí. Y lo más interesante del tema es que, a pesar de que están saliendo a la luz muchos hechos de corrupción, en este caso con nosotros no hay corrupción, porque no hay retornos. O sea, acá hay proyectos puntuales que nos han presentado para hacer, donde no solamente que no hay retorno, sino que algunos van a estar subsidiados. Entonces, señores, si la cosa se hace organizada, se hace limpia, se hace prolija y se hace como corresponde, con los papeles arriba de la mesa y con toda la documentación necesaria, si son empresas, tienen acciones, hay venta de acciones, hay patrimonios, hay capitales que se mueven, hay cartas de crédito, hay bancos de garantía, bancos internacionales, bancos locales. Entonces lo que hay que hacer acá es prolijar un poco la cosa, dejar de trabajar al estilo de Doña Rosa, y perdone Doña Rosa por la expresión, sino que empezar a dedicarnos profesionalmente a hacer cosas concretas. Bueno, es que ¿de qué manera? ¿Quién se puede imaginar que un señor en la China, que tiene un portfolio de empresas y de capitales y de inversiones, se va a cruzar medio mundo para venir acá para sentarse con un improvisado? Se va a sentar con alguien que realmente le presente un proyecto serio y bien armado. Claro, lo que pasa es que nos llevó muchos años. Esto en varias de las reuniones que hemos tenido hoy, los comentarios de la gente fue: ¿por qué nos acercamos a ustedes? Y porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé con la relación con el Mercosur y con Brasil fue en el año 1974. Claro. Entonces ya llevamos casi 40 años. Y cuando empezamos con el tema puntual de los chinos, formamos una cámara institucional y legal en 1999. Quiere decir que ya llevamos 12 años de
arduo trabajo, lo que nos originó tener las oficinas en Beijing, pero no porque las sacamos del diario Clarín, que hoy está de tanta moda, o de otro diario de la capital federal, sino que lo hicimos con gestión, con viaje, con notas, con fracasos inclusive, y con errores cometidos, y esto es la resultante de una serie de experiencias personales y colectivas de muchos de nuestros miembros, que no somos 2, ni 3, ni 5, somos unos cuantos. El error es una inversión en aprendizaje. Es una inversión en aprendizaje siempre y cuando se tome la parte positiva del error. Equivocarse, yo me he equivocado en mis propias empresas, me he equivocado, he perdido plata, me han estafado, me ha pasado de todo. Entonces esa experiencia que me ha pasado a mí, traté de volcarla para que no me vuelva no solamente a pasar a mí, sino no le pase a otras de las empresas que están relacionadas. Y el tema esencial de la Argentina es la necesidad que hay en el mundo de alimento y la caída de las fuentes y de los recursos financieros de muchas naciones poderosas de Europa, que hoy están arruinadas, que no se les permite hacer inversiones. Entonces hoy tenemos la posibilidad real de venderle a muchos países del mundo sin la intermediación europea ni la intermediación fastidiosa que hemos tenido muchas veces de triangulaciones de negocios. La obstaculización que por hemos tenido. supuesto, entonces si tenemos la oportunidad de tratar directamente con los personajes que compran, tenemos los interlocutores en los idiomas nativos, porque no son argentinos que están tocando de oídos, son extranjeros que se asociaron con nosotros y que manejan desde su propio país las cosas, es mucho más fácil, porque ir a hacer un viaje, ir con la Fundación Exportar, que es maravilloso, o una exposición, conocer, está todo muy lindo, pero después, ¿quién nos maneja los negocios en el país donde fuimos? La gerenciación del tema. La gerenciación, la transferencia de capitales. La empresa argentina tiene que procurar en líneas generales cómo le pagan. Y si no sabe cómo le pagan, no hay negocio que exista. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de verificar, y hoy tenemos canales concretos para hacer eso. Cuando yo comencé mi vida comercial, tenía un gerente de ventas que era durísimo, ¿no? Pero era un tipo, la verdad que aprendí un montón. Pero él fue el primero que me dice, un día me pregunté, ¿cuándo termina el negocio? Y no sé, yo le dije, cuando levantamos el pedido. No. Y cuando lo entregamos, no. El negocio termina cuando metemos la plata en el bolsillo. Entonces, hay mucho empresario que parece mentira, pero todavía no lo entendió. Y asegurar el medio de pago, asegurar el mecanismo, asegurar todas las vías de transferencia de documentación y todo lo demás, es fundamental para el negocio. Mira, dentro de mi familia vengo de una familia de gente que estuvo en el campo y que ha estado en industria y en comercio. Yo mismo he estado en industria y en comercio. Pero no me olvido más cuando tenía 21 años y que creía que las sabía todas. Generalmente esa edad, todos las sabemos. Mi padre, que hace 30 años que falleció, me dijo, mira, nene, ¿por qué no vas de unos amigos míos armenios que tenían unas cadenas mayoristas y de fábricas de artículos textiles acá en la capital federal? Y me estuve entrenando durante varios meses trabajando con los armenios. Bueno, pero eso es como ir a practicar fútbol en el Barcelona. Sí. Y me acuerdo que uno de ellos, y lo recuerdo desde aquí, Jorge Samilián, y otro gran amigo que falleció hace muy poco, Lázaro Georgián, me decían, mirá, Ricardo, cuando vos trabajás con nosotros y trabajás con otra persona, tenés que analizar no desde la óptica normal que hace el argentino, que mezcla todo, sino hacer los negocios al estilo armenio. Y yo digo, ¿cuál es el estilo armenio de los negocios? Y esa era la pregunta del millón. Y me dice, primero analizamos si el negocio es posible. Después tratamos de vender el producto. Una vez que vendimos el producto, hablamos de las cantidades. Después que nos aseguramos las cantidades, recién pasamos al precio. Y de acuerdo a la conveniencia e inconveniencia del precio, hablamos de las condiciones de pago. Pero cada uno lo vamos cerrando a medida de que lo vamos haciendo, y no lo hacemos todo junto. No hablamos de cuánto vendemos y de cuánto pagamos o de cómo lo pagamos. Lo hacemos por parte. ¿Sabés que nos estamos yendo, Ricardo? Ay, es una verdadera lástima, pero las veces que implementé ese sistema me fue bien. Cuando no lo hice me fue mal. Y bueno, es que es la forma correcta de hacer las cosas. Estimados amigos, estamos llegando al final de Panorama Regional del 16 de junio. Ha sido un programa rico. Esperamos no decaer para las próximas oportunidades. ¿Te quedó una cosita en el tintero? Sí, me quedó algo muy importante. Nosotros vamos a hacer una prueba piloto. Ya estamos haciendo una prueba piloto y la vamos a culminar en los próximos días. Vamos a armar varios centros de negocios en 4 o 5 ciudades de la Argentina. Ajá. Varadero, ¿Sí? San Cayetano, Ajá.
Justo Darac, Sí, la Adela en La Pampa, Pampa. y tenemos otras posibilidades en Córdoba y en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. O sea, vamos a encarar varios negocios al mismo tiempo con capital extranjero y con capital argentino. A los empresarios que nos escuchan y se quieran sumar, hay espacio. Saben a dónde llamar. Bueno, como les decía, estamos terminando el día. Nos despedimos. Quien les habla, Raúl Radakov, les da las gracias por el tiempo dedicado a escucharnos. Y será hasta el jueves que viene a las 18 horas en otra edición de Panorama Regional. Buenas noches.